prepárese, hermanos, porque ya viene el mensaje, ya estamos por terminar. Si usted no lo disfrutó, si se quedó para el final, pues cómo. ¿Verdad? Sí, sí, nos gozamos en la alabanza. El año pasado, aquí Alan estaba triste. ¿Te acuerdas, Alan? Porque tu mamá estaba en el hospital. Pero hoy está contento. ¿Por qué estás contento, mi hijo? A ver, dinos algo. Estás como el David. Bueno, lo pasé a él porque es en representación de todos ustedes, mi hijo, porque es el más pequeño. Y que Dios me los bendiga a todos, los use a todos, cantan precioso. Tocan también maravilloso. A Daira, Dios te siga bendiciendo. A Adiel, todos, mi hijo, para que no se me olvide ningún nombre. Dios me los bendiga a todos. Pero escogí a él porque es el más pequeñito. ¿Cuánto tienes en el grupo, mi hijo? A ver, yo te pregunto y tú contestas. ¿Cuántos años? ¿Eh? 4 años. ¿A los cuántos años comenzaste? A los 9 años, hermano, ya anda ahí en el pateo. No crea que cantar aquí se lleva su tiempo. ¿A qué horas ensayas, mi hijo? Diles aquí a los hermanos. De 7 a 9 o 10 y media de la noche, martes y jueves aquí están. Sí, usted los ve aquí que, pero no. Hay una preparación de martes y jueves. Todavía el Señor les da voz para que sigan. Lo pasé también porque ayer, el viernes, lo bautizamos, ¿verdad? Se le pusieron sus ojitos rojitos porque quería bautizarse. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno que hoy sí está tu mamá aquí. El año pasado estaba en el hospital porque tuvo un accidente, pero Dios te bendiga. ¿Quieres decir algo? No, okay. Soltero y sin compromiso y sin derecho a tener novia todavía. Sí, sí, sí. Es el galán de galanes. Pastor, es un privilegio tenerle con nosotros. Mire, es el pastor Samuel, ya se presentó, él estuvo aquí hace unos 20 años. Miércoles, jueves y viernes, hermanos, mensajes que no, o cambian o tenemos que ser transformados por Dios. Pastor, que el Señor lo use y lo bendiga. Gracias, lo subes un poquito. Ya lo hice, ya. Bueno, vamos, hermanos, a buscar el libro de los Hechos, capítulo 6. Pues 36 años, hermanos, de la iglesia Betel. Felicidades, ¿verdad? Cuando una iglesia, voy a pedirles, hermanos, que traten de concentrarse hacia acá, hacia adelante. Traten de aventar su vista hacia los pastores que estamos acá. Y trate de olvidarse un poco de lo que esté a su alrededor para que pueda sacar provecho de este sermón. Un sermón corto. Hermanos, Betel cumple 36 años y cuando una iglesia es organizada, eso es bueno. Cuando una iglesia crece, pues es mejor. Se organizó con 50 y hoy tiene cerca de 300. Cuando una iglesia crece y se multiplica, eso todavía es mucho más mejor. Ha organizado 6 o 7 iglesias en sus 36 años. Y sin duda alguna, creo que solamente ella ha salido a otros estados del país, lejos de aquí, a llevar la palabra. Pero cuando una iglesia se organiza, crece, se multiplica y empieza a exportar pastores y misioneros, empiezan a salir de ella pastores y misioneros para irse a otros lugares, a otras iglesias, a otros campos, creo que eso es todavía más excelente. Y todavía más cuando es toda la iglesia la que se involucra en el trabajo. Ignoro si en Betel son todos o son pocos o son unos cuantos, pero el trabajo se presenta a nombre de la iglesia, pues es su aniversario. Quiero compartir un poco de Felipe, el evangelista misionero, ahí en Hechos 6. Dice la Biblia en este pasaje de Hechos 6, del 1 al 7, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hoy quiero compartir algunos pensamientos de Felipe. Felipe es un personaje muy interesante en los inicios de la iglesia allá en Jerusalén y representa para cada uno de nosotros, varones o mujeres o jóvenes, un buen ejemplo a seguir en estos días. Pero claro, especialmente un ejemplo para los varones, especialmente. No quedan fuera jóvenes ni damas, pero especialmente para ellos. Vamos a ver hoy 3 áreas de la vida de Felipe, donde él es un ejemplo para nosotros. Muchas ocasiones tenemos buenos esposos en el hogar, buenos padres, pero malos miembros de iglesia. Otras ocasiones tenemos que los varones son buenos miembros de iglesia, pero malos esposos y malos padres. Por eso Felipe es un buen desafío hoy, porque él, tanto en el hogar como en la iglesia, era un buen hombre, un hombre digno de imitar. Vamos a ver en primer lugar su vida cristiana personal. Todo comienza, hermanos, todo comienza con la vida cristiana personal. Y si es personal, entonces no puedes culpar a nadie. Eres tú. Eres tú. Porque a veces en el hogar ya le echamos la culpa a la mujer o ya a los hijos, o viceversa. O a veces en la iglesia ya le echamos la culpa al pastor, ya a los diáconos, ya a los líderes. Y caemos en eso. Pero yo pregunto, en tu vida cristiana personal, ¿a quién vas a culpar? ¿Quién tiene la culpa si tu vida cristiana no es lo que debe ser? Nadie. Eso eres tú. En alguna ocasión se presentó una obra de teatro donde se puso un ataúd con un espejo adentro, no con un cuerpo, sino con un espejo. Y entonces, ¿verdad?, invitaban a los hermanos y les decían: pasa por a ver en este ataúd, porque dentro de ese ataúd está el culpable de tus fracasos, está el culpable de tus derrotas. Y cuando la gente se asomaba al ataúd, estaba el espejo y se reflejaba él mismo. Eso es cierto. El único culpable de tus fracasos y derrotas eres tú. Seas un hombre casado, seas un hombre soltero, seas lo que seas. Tú construyes tu vida, porque somos buenísimos para culpar. Ahora, ¿cómo era Felipe en su vida cristiana personal? Versículos 2 y 3, ¿verdad?, de este pasaje. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así era este hombre. En primer lugar, lleno del Espíritu Santo. Esas palabras, hermanos, son simplemente 3 ahí, 4, pero detrás de esas palabras está un hombre que se preocupaba por su relación con Dios. Se preocupaba para leer, para orar, para meditar. Hermanos, hay 2, 3 cosas que hacen que una persona sea llena del Espíritu Santo. Primero, su deseo de obedecer a Dios. El sometimiento de su vida a la voluntad de Dios. Segundo, el estudio de la palabra y la oración. Sin esas 2 cosas, no hay llenura del Espíritu Santo. Dios no va a llenar el corazón de un hombre o una mujer para que sea un payaso en la congregación, un tirano en la congregación. Dios va a llenar de su poder el corazón de un hombre para que sea un instrumento de su voluntad. Una persona que anhela y desea obedecer a Dios será una persona a quien Dios llenará. Una persona que lee la Biblia, que ora, que tiene sus devocionales sin fallar, será una persona que será llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo hoy me levanté como siempre 5:30, porque aunque aquí ustedes su culto fue a las 11, en la iglesia que yo pastoreo fue a las 7 de la mañana. Ese es el horario de nuestro culto. Entonces, mis ovejas allá a las 8:30 se están dando el abrazo y el saludo de despedida. Y el cuerpo se acostumbra. Habrá, ¿verdad?, personas que vean que ese es un horario loco. Pues no, es simplemente como uno se acomode. Aquí se acomodan a las 11, excelente. ¿Qué harán de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana? No sé. Pero cada quien tiene su forma como busca al Señor. Pero el ofrecerle tu corazón, el estar con su palabra y en la oración es indispensable para ser lleno. Nadie va a ser lleno en un culto como este. Nadie. Pero sí puede ser lleno si llegas a tu hogar y tienes tu constante comunión con Dios y tu deseo, tu ardiente anhelo de poder ofrecerle tu vida a Él. Ahora, después de la llenura, dice que era de buen testimonio. Lógico. ¿De buen testimonio dónde? Pues en su casa. Porque ahí empiezan las cosas. En la casa. En el trato con los hijos, en el trato con la esposa, ¿verdad? En el trato con los suegros, en el trato con todos aquellos que son tu familia. Porque dice los cuñados, dice la Biblia que era de buen testimonio. No había quejas contra él, no había señalamientos. Y esos hombres son los que valen. Esas mujeres y esos jóvenes son los que valen. A veces centramos el valor de una persona por la casa, por el carro, por el dinero. Eso es basura. A veces centramos el valor de una iglesia por su templo. No importa tampoco su templo. El valor de una persona radica en la llenura del Espíritu Santo en su corazón y por lo tanto en su buen testimonio y sabiduría. Ese es el valor de una persona. Y las personas que son así, las anhela uno en sus iglesias. Sirven de pilares y de base en las iglesias. Y por eso, en primer lugar, hoy Felipe nos desafía a tener una buena vida cristiana.
personal. Personal. Olvídate de lo que te rodea. Porque luego somos capaces de decir, no, pastor, ando bien desanimado por culpa de mi pastor, por culpa de mi diácono. ¿Qué tienen que ver ellos en tu vida? ¿Qué tienen que ver ellos en tu corazón? ¿Acaso no eres tú un hijo personal de Dios? ¿Acaso no el Espíritu está en tu vida y acaso no gozas de una relación personal con Él? Así es que entendamos esto como varones, entendamos esto como amas de casa, como jóvenes, como hijos. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la vida cristiana familiar de Felipe. Hechos 21. Si tienen Biblia, si gustan ir, perfecto. Hechos 21, versículos del 8 al 10. Dice la Biblia, hermanos, en Hechos 21, del 8 al 10, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, etcétera. Hermanos, ahora llegamos a la vida cristiana familiar. Pasamos de la vida cristiana personal a la vida cristiana familiar. Y otra vez, hay jefes de familia que culpan a su iglesia, a su pastor y a su liderazgo de la miserable condición de tu familia. ¿Qué culpa tiene el pastor de lo que vivas tú en tu familia? ¿Qué culpa tiene la iglesia de lo que vivas tú en tu familia? ¿Acaso no eres tú el responsable de tu hogar? ¿Acaso no eres tú el sacerdote de tu hogar? Yo creo que el liderazgo, el pastor, pues sus sermones sirven y todo, claro que sí, pero a fin de cuentas, él no manda en tu familia. Mandas tú. ¿Por qué digo esto? Porque luego también hasta los culpamos a ellos de nuestros fracasos familiares. Oye, ¿a dónde vamos a ir? Escoge y ponte en el lugar que debes. La vida cristiana es personal, pero también la vida cristiana es personal o familiar, perdón. Felipe era un buen esposo. Ahí se habla de su hogar, no se habla de sus hogares. No se habla de que tenía, ¿verdad?, hijos con 5 mujeres, como es ahora. No se habla de que tenía ahí un hogar chueco. No, no, no. Él tenía un hogar correcto. Si en la vida de inconverso hiciste chilaquiles tu hogar, está bien. Excusa tienes. Pero si lo has hecho trizas en tu vida de cristiano, pues qué miserable eres. ¿A quién vas a culpar de eso? ¿También tendrá la culpa la iglesia o el pastor? ¿Y tú seguirás siendo inocente? No, por favor. Agarra tu responsabilidad. Gobierna tu casa. Dirige tus hijos. Enséñales el camino a seguir. ¿Cómo se sentirán los padres que ven a sus hijos cantar o tocar? ¿Y cómo se sentirán los padres que voltean y no ven a su hijo aquí? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, todavía yo tengo unas ovejas allá en mi iglesia que le echan la culpa al gobierno. ¿Qué tal? No te conformes con culpar a veces al pastor,
culpan al gobierno. ¿Qué le parece eso? Como si el diputado o el senador viniera a meterse a tu casa. Oye, por favor. Tenemos que entender, hermanos, especialmente los varones, que debemos ser buenos esposos. Que la mujer que tenemos, ¿verdad?, quisiera volverse a casar con nosotros otra vez. Que pudiera ella estar feliz con nosotros. Pero también, hermanos, Felipe era buen padre. Tenía 4 hijas, pero esas 4 hijas tenían algunas características. Primero, estaban en la casa con su padre, o su padre y su madre, porque no se habla ahí de la dama, pero estaban en su casa. Y que un hijo quiera estar en casa con su padre es excelente. Eso habla de que tiene una relación tan bonita que no quiere separarse. ¿Qué le parece el hijo pródigo? Oye, padre, dame la herencia de lo que me toca porque yo ya quiero volar, quiero andar en vicios. ¿Y qué le parece las hijas de Felipe? 4 en casa. Pero otra característica que es muy importante hoy, doncellas. ¿Sabe qué significa doncellas? Vírgenes. Vírgenes. Libres de pecado. Rostro limpio, cuerpo limpio, labios inmaculados. ¿Qué le parece eso? ¿Nos desafía Felipe hoy o no? ¿Nos desafía de forma personal? Sí. ¿Nos desafía de forma familiar? También. Cuando esos hombres, esos hogares, esas familias se mueven en la iglesia, hermanos, las iglesias son súper bendecidas por culpa de estos hombres, de estas mujeres. Y aparte de eso, no solo eran doncellas, sino dice que profetizaban. Vamos a entender con esto simplemente que le servían al Señor, pues. No nos vamos a meter en más detalles. Tener hijos que respetan a las damas y tener hijas que se respetan a sí mismas y no se dejan engañar es excelente. Tener hijos que le sirven a Dios en los diferentes ministerios es muchísimo mejor. Los viejos tenemos que seguir haciendo lo que podemos, pero tenemos que darle alas a nuestros hijos en la nueva generación que ellos representan. No podemos encerrarlos en nuestro cuadro. Tampoco podemos verlos que agarren cuadros del mundo, pero sí tenemos que dejarlos que vayan escalando cosas que en nuestro tiempo eran escandalosas. Tenemos que entender a las nuevas generaciones. También, hermanos, Felipe no solamente era buen esposo, buen padre, sino él era un buen líder y sacerdote ahí en su casa. Esos son los hombres, hermanos, que necesitamos en las iglesias hoy. Ok, hasta aquí, ¿tiene la culpa el pastor y la iglesia? No, no, es asunto de ustedes. Ahora, vamos a ver la vida cristiana congregacional. Pues ahí quizá tenga algo de culpa, liderazgo y todo eso, pero todavía no tanto. No tanto. Porque a fin de cuentas gozamos de una relación personal con Dios. Vamos a ver su vida cristiana congregacional. Hechos 2, 41 al 42. Aunque usted no lo crea, esos versículos hablan de Felipe. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, Felipe era fiel congregante. Eso era Felipe, un fiel congregante, desde luego, en su congregación.
hermano, de los 52 domingos que trae el año, pero de veras hazlo. Fíjate cuántos domingos estás en tu iglesia y cuántos andas por ahí vagando. Aunque andes trabajando, no me interesa. Porque hermano, si no llevas la cuenta, pues ni sabes. Pero te invito a que hagas eso el próximo año. ¿Sí? Primer domingo del año, palomita. Segundo domingo, tache. No viniste, pues, no estuviste aquí, no te presentaste. Por favor, entiende eso. Felipe, hermano, era en primer lugar fiel congregante. ¿Qué significa eso? Era un hombre infallable en su iglesia. Hace tiempo conocí a una persona, no hace mucho tiempo, el año pasado, y esa persona trabaja en todo el país. Lo que me impactó de esa persona es que nos dijeron de él que donde esté, el día sábado o el día domingo muy temprano, él agarra el avión hacia su domicilio, porque es un hombre infallable en su iglesia, diácono de iglesia. Y si anda en Tijuana, si anda en Monterrey, si anda en Cancún, eso no importa. Su iglesia es primero. ¿Oyó lo que estoy diciendo? Porque aquí los planteros, ¿verdad? Pues se van a Chihuahua, se van allá y se van acá. ¿Y el pastor cómo se queda? O yo, o tú. Y uno busca a la gente, ¿verdad? Está bien tener trabajos en todo México. Felicidades. Pero usted es miembro de esta iglesia. Usted es parte de esta congregación. Y si gasta 2,000, 3,000 pesos de avión para estar aquí, no se va a quedar pobre. Pero le va a dejar o le está dejando un gran ejemplo a sus hijos. Un gran ejemplo a sus nietos. Un gran ejemplo a los recién convertidos. Oye, ¿y tu marido, tu papá no va a poder venir? Anda en Chihuahua, anda en Matamoros, anda en Tamaulipas. Pues entonces, ¿dónde está la vida de iglesia? Si somos parte de una iglesia, hermanos, Felipe nos desafía a congregarnos siempre. Siempre. Sin importar lo que pase. Ahora, aquellos que no salen, pero está cayendo una helada, está cayendo un aguacero, está haciendo mucho sol, ¿te duele un poquito el dedo chiquito del pie derecho? Hermanos, o sea, hay que congregarnos a como dé lugar. Yo hoy extrañé mi congregación. Yo no la dejo, no salgo, porque no quiero estar sin ella. La extraño. Me mandaron fotos y todo, pero no es lo mismo estar ahí. Hermano, cuando se extraña una congregación, bendito sea ese corazón. Cuando fallas a un servicio y ya se te hizo callo, ya se te hizo costumbre, ya fallas y no sientes nada, qué tristeza es esa, hermano. Qué tristeza es esa. Felipe nos desafía a ser personas fieles congregantes, a estar ahí siempre con nuestra iglesia, pero también nos desafía, hermanos, a ser fieles servidores. Él fue escogido. Le he preguntado a varios porque me han llevado a comer a varias casas. ¿Qué cargo tienes? Pues ninguno. ¿Qué cargo tienes? Pues ninguno. Entonces, ¿quién tiene los cargos aquí en la iglesia Bautista Betel? ¿Los de siempre? ¿O habrá gente que tiene 3, 4 cargos porque hay un 30, 40% que no tiene ningún cargo?
Cuando nos metemos a una iglesia, hermanos, nos metemos para servir. En los cargos que la iglesia nos otorgue, en los cargos que la iglesia vea que podemos funcionar. Pero tenemos que entrar a la iglesia con la mentalidad de ser fieles servidores, en todo lo que sea. Ahora, finalmente, Felipe nos desafía, hermanos, a ser fieles evangelizadores. Dice, hermanos, Hechos 5:42, hermanos pastores, también ahí habla de Felipe. Dice Hechos 5:42, este pasaje: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese pasaje también habla de Felipe. Felipe era una persona que cotidianamente hablaba de Jesucristo. Por eso lo vemos, ¿verdad? El típico pasaje de Felipe y el eunuco, ¿sí? Allá en Hechos 8:4 se nos relata otro poquito de Felipe. Dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y el 35 de aquí mismo dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando la escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo, etc. Hermanos, Felipe no solamente era un fiel congregante y un fiel servidor, sino era un fiel evangelizador. Y eso es lo que más falta hace hoy. Hombres, mujeres, jóvenes, aún niños que evangelicen, que discipulen. Pero Felipe va un poco más allá. Felipe funda él solo una iglesia en Samaria. Él solo fundó una iglesia en Samaria. Después llegaron los apóstoles para dar formalidad, pero el fundador de la iglesia de Samaria fue Felipe. Entonces, hermano, hay vida cristiana personal. ¿Cómo la llevas? Hay vida cristiana familiar. ¿Cómo está tu familia? Y hay vida cristiana congregacional. ¿Cómo está tu congregación? No la critiques. Trabaja para mejorarla. La conclusión simplemente dice: Felipe nos desafía hoy a tener un verdadero hogar cristiano. No te preocupes, hermano, por tener un hogar. Preocúpate por tener un hogar cristiano. Felipe nos desafía hoy a servir en nuestra iglesia y a evangelizar y discipular en nuestra comunidad para que la iglesia crezca, desde luego. Felipe, hermanos, también nos desafía hoy a salir y sembrar una iglesia. ¿Por qué no piensas, por favor, en eso un rato? Salir con tu familia y sembrar una iglesia. Tú, no el misionero de la iglesia, no el pastor, tú. ¿Alguna ocasión Felipe llegaría a pensar que él podría ser fundador de una iglesia? Posiblemente no. Pero la oportunidad se le dio y la aprovechó. Entonces, ¿qué dices? Revisa tu hogar, revisa tu propia vida, pero también revisa tu vida de iglesia, de miembro de iglesia. Evangeliza y discipula. Y si estás en esa edad, sal, hermano,
hermana, a sembrar, a plantar una iglesia. Es posible. No rehúses. Se puede. Solamente déjale a Dios tocar tu corazón, ¿verdad? Déjale a Dios tocar tu vida. Comprométete con Él. Él necesita tu vida. Tú sabrás lo que piensas en tu corazón, en tu mente. Tú sabrás lo que sientes. Pero hay muchos lugares, muchos hogares donde ir a evangelizar y muchas colonias o pueblos a donde ir a sembrar una iglesia. Señor, gracias por este momento, Dios. Iglesia Bautista Betel, bendecida del cielo, Señor, por ti. Las demás iglesias aquí representadas, Dios, gracias por tu amor y tu gracia para ellos. Toca nuestras mentes y corazones. Ayúdanos para poder echar un vistazo a nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida de iglesia. Permítenos, Padre, salir a evangelizar y sembrar alguna nueva congregación, alguna célula, Padre, alguna misión, algún hogar, traerlo para ti. Gracias, buen Dios, y que nuestra vida te siga siendo útil hasta el día en que tú dispongas que andemos sobre esta tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Listo. Pues ahí está la palabra de Dios. ¿Y cuál es el texto, hermanos? Que no volverán la palabra de Dios y tiene que arreglar cosas en su vida, en su familia, en su templo, en su comunidad. Hágalo, hermanos, hágalo. Créame que vale la pena vivir para Dios. Vamos a tener la oración de gratitud por la iglesia. Le invito a los miembros de la iglesia que pasen aquí para que el pastor Santiago va a hacer la oración por nosotros. Pásenle, hermanos, pásenle para acá, por favor. Pónganse de pie los hermanos de la iglesia de Betel y pasen acá al frente. Para que oren por nosotros. Pásenle, hermanos. Hermano Rafa, pásenle. Hermana Maribel. Hermano Jonás, ahí viene. Hermano Armando, pásenle. Hermana Esther, yo creo que quieren que los nombre, ¿verdad? Pásenle, hermanos, pásenle. Josué, pásale, hermana Bianca, también pásenle. Tráigase al hermano que está quedando ahí en su lugar, tráigaselo para acá. Que no se quede nadie, hermanos, que no se quede nadie allá. Pásenle, hermanos.